esta mañana todos juntos, ¿eh? Mire, aunque muchos digan que no, yo le digo, es una hermosa mañana hoy, ¿eh? Es una hermosa, hermosa mañana. Dios nos permite y nos regala esta mañana lluviosa, por lo menos acá en la zona de Rosario. Sé que en gran parte de Argentina está lloviendo, en algunos lugares hubo tormentas, pero damos gracias a Dios porque Él siempre está en control de todo y Él hace todo agradable para sus hijos. Amén. Inviertas un poco de tiempo en saludar a alguien cerquita, no se tome un colectivo para saludar a alguien. El taxi no. Damos gracias a Dios por poder compartir, estar juntos. Las mujeres terminan un retiro hermoso, se fueron 3 días, comieron, disfrutaron de la pileta también, ahí estaban con miedo de la lluvia y la lluvia, mire, las aguantó hasta hoy. Un lujo. Damos gracias a Dios. Mire, se siente la lluvia, qué hermoso. Qué hermosura. No se toma un colectivo para saludar a nadie, le dije. Damos gracias a Dios por esta mañana que Dios nos regala. Hoy vamos a hablar de circuncidados para dar fruto. Esta es la intención de Dios, que demos fruto. Hemos hablado de ser circuncidados. Dios quita de nuestra vida todo lo que no es Cristo. La intención de Dios es quitar de nosotros todo lo que a Él no le pertenezca. Recién hablábamos y cantábamos en la canción, decíamos que el cielo venga aquí, que el cielo esté en mí. Y Dios el cielo de Dios es Cristo. Es el lugar donde está todo en orden, es la persona que lo acomoda todo. Y damos gracias a Dios por Él, por su vida en nosotros. Y circuncidados para dar más fruto, es la intención de Dios para que podamos dar los frutos de Dios y no lo que nosotros llamamos buenos frutos. Nosotros le llamamos buenos frutos a las buenas obras, a lo que la sociedad dice que bueno, la iglesia es esto y hace aquello. Y muchas veces la iglesia, como la sociedad, hace cosas para ser vistos. Yo sé que usted no, pero yo en algún momento hago cosas para ser visto. Porque es parte de mi naturaleza y de mi realidad humana. Uno hace para ser visto, para que digan, che, miralo a Ezequiel, qué bien, qué bárbaro. Y Dios nos circuncida, Dios está quitando de nuestra vida todo aquello que no es Cristo. ¿Para qué? Para producir sus buenas obras y no lo que nosotros llamamos buenas obras. Nosotros llamamos buenas obras a las cosas buenas, humanamente hablando, y Dios llama buenas obras a lo que Él produce a través de nosotros, que no puede ser medido como bueno o malo. Todo lo que Dios hace es bueno en el universo y en el plano de Dios. Todo lo que Dios hace colabora para bien. Por eso el título es Circuncidados para dar más fruto. La iglesia es circuncidada por Dios para que sea como Cristo en la tierra. La iglesia no está llamada a ser como Cristo. La iglesia no está llamada a ser parecida a Cristo. La iglesia está llamada a ser Cristo en la tierra. Por eso Dios nos circuncida para que seamos Cristo en la tierra, no algo parecido. Hemos dicho muchas veces que Dios no busca nada parecido a su Hijo, sino que Él busca a su Hijo. Esa circuncisión es la corrección. Hemos estado hablando toda la semana, o mejor dicho, Dios nos ha estado hablando por todas las palabras. Predicó el pastor Leo el miércoles, predicó también el pastor Miguel ayer, y todo nos hablaba de la corrección de Dios. Esa circuncisión es la corrección por medio del Espíritu Santo en nosotros, con la intención de que Cristo sea visto con mayor claridad en nosotros. Somos corregidos para que Cristo sea visto con mayor nitidez en la vida de sus hijos, para que no sean vistos sus hijos, sino que sea visto Cristo en sus hijos.
como una planta es podada, nosotros somos circuncidados para dar más frutos, y no los nuestros, sino que hablamos de los frutos de Dios. Si usted me acompaña a Colosenses capítulo 1, verso 9, yo lo voy a leer en la Reina Valera 2020. Creo que los chicos me dijeron que esta versión no estaba, pero yo siempre haciendo lío, que los chicos pongan la versión que esté. Total es la misma, nos dice lo mismo, puede cambiar alguna palabra, pero nos dice exactamente lo mismo. Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10, nos habla de un Pablo hablando por una congregación, orando y clamando a Dios por una congregación, con una intención. En este tiempo hemos crecido y hemos enseñado y hemos sido ministrados por Dios de tener una oración, la oración del Hijo de Dios, la fe del Hijo de Dios, desechar nuestras propias intenciones, nuestros propios deseos, lo que yo quiero, para que podamos clamar, dice la palabra, como nos conviene. ¿Cómo le conviene a los hijos de Dios? Pedir lo que Dios ha diseñado para nosotros, clamar lo que Él ya ha preparado para los hijos de Dios. Y Pablo estaba haciendo esto, estaba clamando por la iglesia, por los colosenses, y clamaba con una clara intención de que Cristo crezca en ellos, que el conocimiento y que la sabiduría espiritual crezca y se desarrolle en la vida de los hermanos de aquella congregación. Dice el 1:9 de Colosenses: por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pablo les estaba diciendo, nos enteramos de las cosas que están sucediendo entre ustedes y no dejamos de orar, no dejamos de clamar. ¿Pero por qué oraba? Oraba para que no le falte la economía, oraba para que no se enferme, oraban para que no sean perseguidos. No, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir a Dios, uno, que los llene del conocimiento de su voluntad. Este era el deseo apostólico de Pablo a una iglesia que había engendrado por intención y voluntad divina. Y esta es la intención que nosotros tenemos que tener, lo hemos hablado muchas veces, esta es la intención y la oración que como papás debemos tener para con nuestros hijos, para con la congregación, para con los santos, para con nuestros amigos. Sí, por supuesto que hay un deseo humano de que les vaya bien, pero el deseo y la oración de los hijos de Dios tienen que ser, Señor, que puedan conocerte. Señor, que puedan abrir sus ojos al entendimiento de tu realidad, que no sea yo convenciéndolos humanamente, porque creo que cada uno de nosotros tenemos herramientas y hemos adquirido y Dios nos ha hecho atravesar por testimonios maravillosos donde podemos convencer a las personas quizás con algo llamativo, podemos atraerlos a Dios, pero la intención es que puedan abrir sus ojos al entendimiento de Dios. Los llene del conocimiento de Dios en toda, y esto, si usted tiene una Biblia física, subráyelo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Reserve en su mente y en su corazón estas dos palabras, sabiduría e inteligencia espiritual. Si Dios no nos da sabiduría e inteligencia espiritual, no podemos conocer la voluntad de Dios. Podemos conocer normas, podemos saber cómo portarnos bien. Como decía el pastor Miguel ayer, podemos tratar de no hacer. Y el tratar de no hacer, el pastor Miguel nos hablaba de que era una intención del viejo hombre, de la antigua naturaleza, del tratar de corregirse y tratar de disimular y tratar de mostrar que somos algo que realmente no somos. Cuando tiene que haber un esfuerzo para controlar mi vocabulario, cuando tiene que haber un esfuerzo para controlar mis emociones, cuando tiene que haber un esfuerzo de mi propia vida para controlar situaciones, es donde proviene de mi propia intención y tarde o temprano no va a traer fruto, tarde o temprano me va a salir, dirían, el indio de adentro, ¿no? En alguna situación va a salir el indio, el gaucho de adentro y vas a querer... como decía un amigo, yo no pregunto cuántos son, sino que vayan pasando, ¿sí? Y ya se ponía en guardia, que vayan pasando, no importa cuántos son.
Porque sale el indio muchas veces porque tratamos de controlar nuestro carácter, nuestro vocabulario. Y el pastor Miguel nos hablaba ayer que esto provenía del viejo hombre, sino que tiene que haber un gobierno donde las intenciones están, donde las emociones están gobernadas por Dios. Sí tenemos emociones, nos enojamos, vemos un crecimiento, y lo hablamos hace algunos domingos atrás, un crecimiento en Pablo. Incluso cuando escribe las Escrituras, gobernado y guiado y en un proceso de crecimiento, primero dice que el sol no se ponga sobre tu enojo. Viendo y entendiendo que hay una imposibilidad del hombre de no enojarse. Que el sol no se ponga sobre tu enojo. Pero más adelante, y con un crecimiento y un desarrollo de Dios en su vida, nos dice, para nada sirve el enojo. Para nada colabora el enojarse. Primero dice que enójense, pero no mucho. Traten de que no pase al otro día el enojo. Y después, con un mayor entendimiento y crecimiento en Dios, nos dice, para nada conviene enojarse, para nada conviene el enojo a los hijos de Dios. Por eso aquí Pablo les está diciendo, sin ver desde lo espiritual no podemos conocer la voluntad de Dios. Si Dios no nos da sabiduría e inteligencia espiritual, es imposible conocer la voluntad de Dios. Y lo que sigue mucho menos, dice el 10, y así llevaréis una vida digna del Señor, agradándole en todo. Llevar una vida digna del Señor y agradándole en todo, comportándonos como, más adelante nos dirá en otra versión, dice, comportándonos como hijos de Dios. Como es digno, dice esta versión, y otra versión dice, como un hijo de Dios, y nos habla de pertenencia, nos habla de un comportamiento que proviene de un hijo, de alguien no alguien que conoció, no alguien que practica, sino alguien que pertenece a Dios, manifiesta lo de Dios. Así llevaréis una vida digna y le agradaréis en todo, produciendo frutos de buena obra. Agradándolo en todo, llevando una vida digna del Señor, ¿sí? A veces decimos, este chico tiene un comportamiento digno de su padre, ¿no? Los gringos dirían filio de su papá. Si no es tutto, es la mitad. ¿Así es, Pina? ¿Está bien? ¿Hay que corregir algo? No. Hijo de su papá. Si no es todo, es la mitad. Y los hijos de Dios no estamos llamados a ser la mitad. O somos todo o no somos nada, porque los hijos de su papá, para los italianos, es hijo de su papá y de su mamá. O sea que si no es todo, es la mitad, comparte la mitad del padre y de la madre. Pero nosotros tenemos un padre y no compartimos herencia con nadie. ¿Se entiende? Entonces, o somos todo o no somos nada. O somos todo o no somos nada. Y dice, así llevaréis una vida digna, o como hijos de Dios, dirá otra versión, digna de Dios, agradando a Dios en todo. Es imposible agradar a Dios con métodos humanos. Es imposible agradar a Dios tratando de portarme bien. Es imposible agradar a Dios tratando de hacer las cosas correctas, porque tarde o temprano me voy a equivocar, y esas cosas correctas son las que yo creo que provienen de Dios. Más, dice, de esta manera darán frutos, hablamos de los frutos no nuestros, no buenas obras nuestras, sino lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Llevarán una vida digna y agradarán a Dios. ¿Cómo? Conociendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad? A través de la inteligencia y la sabiduría espiritual, y esto proviene de Dios. No puede ser visto desde lo humano. Con inteligencia humana no podemos conocer a Dios. Creo que Facundo Cabral, en una de sus narraciones muy poéticas y muy entretenidas, ¿sí? Con mucha sabiduría, él decía, con la tecnología y el desarrollo de los hombres vamos a poder llegar al punto de saber cuándo se creó el mundo. Pero la tecnología no nos va a decir quién. Porque solamente a través de sabiduría y inteligencia espiritual podemos entender que todo ha sido creado por Él y para Él.
Por eso, para buenas obras, no las nuestras, no la que nosotros decimos buenas obras, sino las obras del Hijo de Dios en nosotros, de Dios a través de nosotros, para poder agradar a Dios, para poder ser hijo de nuestro papá, ¿sí? Dignos de nuestro papá, que les pertenecemos a Él. La única manera es conociendo su voluntad, que será a través del discernimiento, de la inteligencia, de la sabiduría y del conocimiento espiritual. No hay otra manera. Por eso tiene que ser necesariamente a través del Espíritu. Por eso necesariamente la palabra nos dice, pongan los ojos en las cosas de arriba. Por eso la palabra nos dice, y lo hemos estado hablando todo este tiempo, pongan los ojos en el autor y el que consumó la fe, aquel que la diseñó. Por eso nos habla de tomar su fe y desechar la nuestra, una fe imperfecta, una fe limitada, pero la fe del Hijo de Dios no es ni limitada ni imperfecta, sino que ve lo imposible y ve lo de Dios. Es necesario ver lo de Dios a través de su Espíritu. Ayer nos decía el pastor Miguel, lo anoté aquí, pero ya lo mencionamos, el tratar proviene del viejo hombre. Vivir una vida digna del Señor no puede ser un esfuerzo personal. No puede ser mis métodos. ¿Cómo hacemos para agradar a Dios en todo? ¿Cómo hago para producir los frutos de buena obra? Es imposible para el hombre natural ser digno del Señor. Es imposible para cada uno de nosotros vivir o desarrollar buenas obras. Poder ver a Dios es completamente imposible. Agradar a Dios y producir frutos de buena obra solo lo podremos hacer siendo podados, siendo circuncidados. El nono ahí, si quería una buena producción en su quinta, dedicaba tiempo en la estación correcta para podar las plantas, para podar todo aquello que quitaba fuerza a la planta para producir buenos frutos. Y las Escrituras nos dice una y otra vez, quiten todo estorbo que les impida correr la carrera, hablábamos la semana pasada. Y el quitar todo estorbo es circuncidar todo lo que a Dios no le agrada, que no puede ser visto a través mío. Porque a través mío yo voy a ver las cosas que hago para Dios y me voy a mirar al espejo y voy a decir la verdad, nadie hace para Dios las cosas mejor que vos, papá. Claro, nos estamos hablándole al espejo. Capo, ídolo. Seguramente Dios se levantó esta mañana y dijo, ¿dónde está mi hijo amado? Ezequiel, claro, está hablando de Ezequiel. Para que produzcamos esas cosas que a Dios le agrada, para poder vivir de la manera correcta, para ser dignos hijos de nuestro Padre Celestial, es necesario ser, como decía el pastor Leo el miércoles, ser corregidos. La corrección es esa poda de aquello que quita fuerza para que el fruto sea el correcto. Somos corregidos, allí nos habla del conocimiento, dice la sabiduría da conocimiento de Dios y el conocimiento de Dios corrige todo lo que en mí no está bien. Si yo conozco, soy corregido automáticamente. Si yo no conozco, no puedo corregir. Sería como un profesor corrigiendo una materia a la cual no conoce. Somos corregidos por el conocimiento. El conocimiento, podríamos decir, trae corrección. El conocimiento de Dios a través del Espíritu corrige nuestra vida. Creo que todos nosotros en algún momento quisimos corregir cosas que no pudimos. Quisimos salir de vicios que no pudimos. Quisimos salir de malos comportamientos que no nos convenían ni que eran dignos de un hijo de Dios. Pero no pudimos hacerlo. O fracasábamos una y otra vez hasta que llegó un momento que simplemente ese vicio no estuvo.
Y esa mala costumbre o ese mal comportamiento no estaba. ¿Por qué? Porque no traté de quitar el vicio. Fui creciendo en el conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios circuncidó, dejó afuera todo aquello que no le agradaba, porque somos corregidos por Cristo. Somos circuncidados para dar los frutos correctos. El conocimiento trae corrección. Mateo 7:24, Mateo 7:24, ahora sí en la NTV, pero puede leerlo en cualquier versión. Mateo 7:24 dice: todo el que escucha mi enseñanza, estaba hablando Jesús, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. No hay punto, no hay coma, no dice, che, mire, hagan y terminarán siendo sabios. No. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, no solamente la oye, sino que la sigue, la pone en práctica, es una realidad en su vida, es la enseñanza que trae corrección. Es la voz del Espíritu que te dice por acá, pero por acá es mejor. ¿Sí? ¿Cuántos usaron alguna vez GPS? El GPS vuelve a recalcular y vuelve a recalcular y vuelve a recalcular. Sí, el Espíritu te dice, cabezón, por acá te dije que no. El Espíritu en nuestra vida, la vida de Cristo en nuestra vida es ese GPS que te marca y te da instrucciones y te dice qué debes hacer, o mejor dicho, qué Dios quiere que hagas, porque somos un reflejo de su amor. Todo el que escucha mis enseñanzas y las sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Escuché, conocí, fui circuncidado y no hay otra realidad que hacer las cosas de la manera correcta, porque dejé de hacer buenas cosas para hacer lo que Dios quería. Sígame al 26, Mateo 7:26, la contraparte. La antítesis, lo contrario. Mateo 7:26 dice, sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no la obedece, acá nos habla de un oidor también. Alguien que oyó, alguien que vio, alguien que entendió, alguien que sabe cómo hacer las cosas, pero a pesar de saber cómo hacer las cosas, porque pudo verlo claramente, lo hizo de otra manera. Es diferente al anterior. Este escuchó, este sabe, este entendió, pero sin embargo hizo las cosas a su manera, porque así se hace, porque así lo hicimos siempre, porque esta es la mejor manera de hacerlo. ¿Cuántas veces escuchaste esto? Yo lo he dicho también. Pero así lo hicimos siempre, esta es la manera de hacer, olvídate. No hay que hacerlo de otra manera. Si equipo que gana, equipo que no se cambia, dicen en el fútbol, ¿vio? Entonces uno dice, bueno, esto es lo que hay que hacer. ¿Para qué vamos a hacer modificaciones? ¿Para qué vamos a cambiar si estamos bien? Bueno, no. El conocimiento de Dios te hace corregir incluso aquellas cosas que parecen buenas, pero no lo son. El otro día hablábamos de una frase del apóstol Lara, que él dice, lo difícil no es ver o descubrir lo malo dentro nuestro, porque lo malo lo conoce el mundo y lo conocemos nosotros. Lo difícil, lo complicado, si no lo vemos a través del Espíritu, es discernir o darnos cuenta qué cosas son buenas en nuestra vida, pero a Dios no le agradan. Qué contradictorio, ¿no? Pero hay cosas que nosotros consideramos buenas, saludables, que colaboran en la edificación de la casa, de la familia, de las amistades, pero que a Dios no le agrada. Y esto es lo complicado cuando no lo vemos desde el Espíritu, porque estamos seducidos a hacer las cosas a nuestra manera. Y porque así se hace, porque así hay que hacerlo, porque a mí me parece. Yo digo siempre, a mí me parece que, a veces a Dios no le parece, lo que a mí me parece, a Dios no le parece. Sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no las obedece, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Sabía cómo hacerlo, sabía dónde hacerla, había entendido, había visto, pero sin embargo lo hizo como se hacía, lo hizo con lo que tenía, lo hizo en el lugar que tenía. A veces decimos, bueno, pero acá es donde tengo que hacerlo.
Y quizás Dios no es el tiempo para hacer la casa. ¿Por qué? Porque no hay roca. Es una manera de decir, ¿no? A veces decimos, no, pero Dios quiere que haga esto. Pero bueno, no es el tiempo. La palabra de Dios dice, en su tiempo todo lo hizo hermoso. Dios, en su tiempo, todo lo hizo hermoso. O sea que fuera de tiempo, lo que es hermoso no lo es. Una compra, a veces decimos, Dios, entiendo que tengo que comprar una casa. Y uno vende hasta un riñón para comprar la casa. Y después todo mal. O alquilamos lo que no podemos alquilar, o compramos lo que no podemos comprar y decimos, no, total, Dios está conmigo. Y yo siempre digo, Dios no cumple caprichos. A ver, este no es un entendimiento y algo que lo aprendí en el seminario o lo descubrí un día. No, fueron cosas que aprendí por las malas. ¿Usted aprende cosas por las malas? Yo aprendo todos los días cosas por las malas. Y me di cuenta que a pesar de yo decir, no, esto es bueno, y uno le busca, necesito esto porque con esto voy a hacer, y hasta con Dios uno se lo dice, dice, no, Señor, si vos me das esto va a ser mejor y aquello va a ser mejor. Y después que por la mala me he dado cuenta que Dios no cumple caprichos, sino que Dios hace su voluntad en sus hijos, pero la palabra dice que su voluntad es mejor que la nuestra. La palabra nos dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta y tenemos que descubrirlo. La semana pasada, el domingo pasado, hablamos de la iglesia imparable. Ayer mencionaba el pastor Miguel la iglesia poderosa y nos daba algunas características. Una iglesia invisible, una iglesia poderosa, invencible, no invisible. Una iglesia poderosa e invencible es invencible y es poderosa porque sabe que la pelea no es con carne y sangre. Sabe que la pelea no es con sus fuerzas. Sabe que la pelea ya está vencida. Es una batalla, lo hablábamos el domingo pasado, vivimos una batalla vencida, los hijos de Dios. No todos, pero los hijos de Dios, con el entendimiento de que en la cruz hay una victoria eterna. Por eso Romanos nos dice que la creación anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué la creación anhela? Porque la creación vio. La creación fue actor presencial de una victoria eterna en la cruz. Nosotros a través de la fe y el entendimiento espiritual tomamos esa victoria para nosotros, pero la creación estuvo allí. La creación lo vio. Por eso la creación, dice Romanos, anhela que los hijos de Dios se manifiesten. La iglesia invencible, la iglesia poderosa, y no hablamos de institución, volvemos a repetirlo, la iglesia sos vos y soy yo. No es un edificio, no es una institución, no es una denominación. La iglesia de Dios son los hijos guiados por el Espíritu Santo. Estos, dice, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Su pelea está resuelta en Cristo. La iglesia poderosa, ¿sí?, la comunidad de la fe que entiende que su pelea está resuelta en Cristo, puedo estar peleando, entre comillas, ¿no?, una enfermedad, un problema económico, una situación familiar, un problema nacional, pero nosotros entendemos que hay una victoria eterna en Cristo. Porque todo lo malo tiene un tiempo de vencimiento, todas las situaciones que suceden en tu vida tienen un tiempo de vencimiento, tiene un tiempo, como me gusta decir, de caducidad, como los productos lácteos. Aquí hay otra versión de Colosenses 1:10, dice, así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor. Esta es otra versión. Así deben comportarse los que son del Señor. Nos habla de propiedad. Le pertenecemos a Él. Otra versión, la leímos recién, dice los que son dignos, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Proverbios 3:12 al 15 dice, el Padre que corrige, ama. Cuando éramos chiquitos no nos gustaba que nos corrijan. ¿A cuánto les gustaba que lo corrijan? Mire que a mí me corrigieron mucho. Me corrigieron con muchas palabras, ¿sí?, con mucha psicología, con mucha pedagogía,
pero con mucha vara también. Merecida. Yo era de los que le daban 2 o 3 cintazos y decía, ok, se lo puede preguntar a mi mamá. ¿Estás contenta? ¿Ya estás mejor? ¿Te desahogaste? ¿Se imagina a su hijo diciéndole, ya estás contenta? ¿Te desahogaste? ¿Ya estás mejor? Y mi mamá me daba 3 cintazos más, 10 cintazos más. Ok, está bien. Igual no me dolió, pero bueno, está bien, si crees que las cosas son así. O sea, y los que me conocen de chico saben que me veían acá un ángel de luz, pero en casa me portaba bastante mal. Pues el Señor, dice Proverbios 3:12, pues el Señor corrige a los que ama. Miren, mientras leía, me acordaba de la destreza de mamá. Creo que los aviones y los misiles teledirigidos, creo que la consultaron a ella. Tenía una mano diestra para la chancleta. La tiraba con comba. Los goleadores venían a pedirle, sí, la técnica. Y el piecito levantado, ¿no? Y llegaba, usted ve la chancleta o la chancla, como decía el chavo, ¿sabe qué? Iba por todos lados. Pero era una madre que quería corregir a su hijo, ¿no? Era una madre que quería que a su hijo le vaya bien. Ninguno de nosotros corrige a su hijo o le saca algo o los pone en penitencia y después se ríe, yo lo digo siempre, se ríe con su esposa diciendo, jaja, mirá cómo le grité, cómo lo corregí, lo dejé sin salir con sus amigos, 6 meses. Y nos matamos de la risa. No, el padre sufre lo que quita a su hijo mucho más que el hijo. Claro, uno lo descubre cuando es papá. Cuando es hijo piensa que la corrección viene de alguien que está enojado. Y se enojó, que a veces pasa en los padres que corrigen porque están enojados solamente. Y eso no es paternidad, eso no es amor. O grito, o me enojo, o quito solamente porque me fue mal en el día. Eso no es paternidad. Estamos hablando de un papá, una mamá que busca lo mejor para su hijo, que quiere lo mejor y sufre con cada cosa que saca, que corrige, que retiene. Pues el Señor, dice el 12, corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Y ¿sabe qué? Acá le puse una cruz porque aquí está hablando del Señor, ¿sí? Corrige para que su hijo sea el deleite. El deleite de Dios es Cristo. No somos nosotros, es Cristo en nosotros, dice la palabra esperanza de gloria. El deleite de Dios es su Hijo, no somos nosotros. Pero si nosotros estamos en el Hijo, somos el deleite del Padre. ¿Cuántos están acá? Si estoy en el Hijo, si Dios puede ver al Hijo en nosotros, somos su deleite. La iglesia es el deleite del Padre, no porque es el reflejo del Hijo, sino porque es el Hijo en la tierra. Es otra dimensión del Hijo en la tierra. La iglesia es la otra dimensión del Hijo en la tierra. El Padre que corrige, pues el Señor corrige a los que ama. Está hablando del Señor, no está hablando de un Padre natural, está comparando con un Padre natural, pero está hablando del Señor. Dice, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un Padre corrige al Hijo que es su deleite. Alegre es el que encuentra sabiduría. Hemos hablado hoy de la sabiduría, ¿no? Habíamos hablado de la sabiduría espiritual. Que encuentra la sabiduría, el que adquiere entendimiento. Fíjense cómo son palabras que se están repitiendo. Alegre, el que adquiere entendimiento y sabiduría. Nos está hablando de Dios. Lo está comparando con un Padre natural, pero está hablando de Dios. Está hablando de deleite, está hablando de entendimiento, está hablando de sabiduría.
Pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga, habla de paga, es mayor que el oro. ¿Sí? El entendimiento, la sabiduría da más ganancia, o sea, que la plata, y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Nada de lo que desees, nada de lo que sea mi deleite, mi deseo, puede compararse con Dios. Si mi deleite no es Dios, mi deleite serán otras cosas. Ahora vamos a hablar de eso. Nada puede compararse con ella. El deleite de Dios, dijimos, no soy yo, es su Hijo. Por esto somos corregidos y circuncidados a que sea visto solo su Hijo en tu vida. Proverbios 3:16, un poquito más adelante, 16 al 19. Con la mano derecha te ofrece largura de días, con la izquierda riqueza y honor, te guiará por sendas agradables. Y podríamos profundizar en esto, ¿no? Todos sus caminos dan satisfacción, y está hablando de la corrección, está hablando de la sabiduría, está hablando del entendimiento. Y es Dios el que está hablando, no es un padre natural. Está hablando de la sabiduría, de la corrección y del entendimiento. 18. La sabiduría no es algo que no es información que adquiero. La sabiduría es una vida o es una manifestación del Cristo que portamos. 18. La sabiduría es un árbol de vida. ¿Usted conoce en la Escritura quién es el árbol de vida? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el árbol de vida es Cristo. La sabiduría es un árbol de vida. Ya Proverbio nos estaba hablando de que sabiduría es una persona que habita en nosotros y se manifiesta, no en información para no meter la pata. Es una vida que nos gobierna y se manifiesta también en sabiduría, corrigiendo todo lo que no es Dios en nosotros. La sabiduría es un árbol de vida. Fíjese que estamos hablando Nuevo Testamento, Viejo Testamento. A los que la abrazan, que habla de la vida. Los que abrazan esta vida, felices son los que se aferran a ella. Con la sabiduría, el Señor fundó la tierra. Vuelve a hablar de la sabiduría como una persona. Dice, fundó la tierra y con el entendimiento los cielos. Sigue hablando de dos manifestaciones, sabiduría e inteligencia, dos manifestaciones de Cristo. La palabra dice, todo fue hecho por Él y para Él. Colosenses 1:16. En Colosenses nos dice que todo fue hecho por Él y para Él. Pero el escritor de Proverbios está hablando de que Dios fundó la tierra con la inteligencia y la sabiduría. ¿Se da cuenta cómo toda la Escritura nos sigue hablando de Cristo? Nos sigue hablando de un Cristo manifestándose con distintos frutos en nuestra vida. Volvemos a leerlo. Con sabiduría, Él, Dios, el Señor, fundó la tierra con entendimiento, creó los cielos. Todo fue hecho, Colosenses, por Él y para Él. Sabiduría e inteligencia es Cristo en nosotros. Y estos son parte de lo que nos hablaba Leo el miércoles, ¿no? Esos privilegios espirituales que tenemos, que solamente a través del Espíritu podemos discernir lo que es de Dios. Es imposible
tener entendimiento de Dios. Me pueden dar información, me pueden decir cómo portarme, me pueden decir cómo vestirme, me pueden decir cómo hablar. Incluso yo puedo tratar de disimular algo para que yo parezca un hijo de Dios. Pero Dios no busca parecidos. Dios busca a su Hijo en nosotros y la única manera de que su Hijo esté plenamente en nosotros es ser circuncidado a través del entendimiento de Dios, que será a través de esos privilegios espirituales, ¿sí? Esos privilegios que solamente tienen los hijos de Dios. Ver todo a través de su Espíritu. Deseamos conocer más lo que amamos, lo que nos apasiona. ¿A cuánto le ha pasado esto? Nadie tiene deseo de conocer algo que no les gusta. Creo que todos fuimos a la primaria, a la secundaria, había materias que no nos gustaban. Pero la materia que te gustaba, sea la que fuese, estaba así. Pero no había ni siquiera que aprenderla, era algo que lo disfrutábamos. Y el disfrute de Dios y el disfrute de Cristo nos hace entender mucho más. Deseamos conocer más lo que amamos, lo que nos apasiona. Un llamado de atención a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis fue: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Dijimos que todo lo que yo aprendo y conozco y trato de adquirir más información y entendimiento y conocimiento de aquello que me apasiona, de aquello que amo. Y una de las cuestiones que el anciano de días, Cristo, el Señor, tenía contra la iglesia de Éfeso. Dice: yo conozco lo que haces. Esta fue la realidad para todas las congregaciones y para todas las iglesias de Asia. Yo conozco, hay una realidad. Dios conoce tu vida y conoce la mía. Puedo tener miles de excusas. Había una canción cuando era chico que cantaban, que decía: si en esta noche viniese Jesús, ¿qué excusa vas a poner? ¿Qué excusa podemos ponerle a Dios si Él me conoce? Yo puedo disimular ser otro hombre con mi esposa, con mis hijos, con ustedes, pero ¿qué puedo disimular con Dios? ¿Qué puedo camuflarle a Dios? Esta era la exhortación para la iglesia de Éfeso del anciano de días de Cristo. El anciano de días es el que era anciano el primer día de la creación, ¿sí? El primer día de la creación era anciano ya. Él dice: yo conozco todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo. Fíjense lo que el anciano pone sobre la mesa. Yo conozco, sé todo lo que haces y conozco tu esfuerzo y tu trabajo. Y esto nos va a aclarar un poco lo que venimos diciendo, que no es tanto hacer lo que Dios quiere, sino que Dios quiere que haga lo que Él me mandó a hacer. Yo he visto tu arduo trabajo, tu paciencia con los que, y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a pruebas las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero que no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia. Mire qué maravilloso lo que el anciano habla de la iglesia de Éfeso. Qué maravilloso que Dios te diga: yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo. Y uno dice: ay, yo pensé que no lo veía nadie. Dios diciéndole: yo conozco tu arduo trabajo, tu sufrimiento, tu tolerancia. Cómo has probado a los mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Maravilloso. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio, dice esta versión. Otra de las versiones más antiguas nos hablan: has perdido tu primer amor. Y nosotros pensamos que ese primer amor es con Dios solamente. Pero esta versión nos da un entendimiento y tiene coherencia con las Escrituras. Cuando las Escrituras nos dicen cómo pueden amar a Dios que no lo ven,
y a su hermano que lo ven no lo aman. O sea, mi amor a Dios se demuestra a través, la palabra correcta no es demuestra, sino se manifiesta a través de mi amor por mis hermanos. Si yo amo a mis hermanos, es notorio que estoy amando a Dios a través de mis hermanos, porque mis hermanos son portadores de Cristo. Entonces, amo a mis hermanos y el amar a mis hermanos manifiesta el amor con Dios. Por lo menos eso nos habla las Escrituras, nos habló Jesús. Es imposible decir amar a Dios y no amar a mis hermanos. Y tiene coherencia con esta versión bíblica que nos habla del primer amor, pero del primer amor que teníamos con Dios y con los hermanos. Dice, tengo contra ti, y le dijo cosas maravillosas. Habló del arduo trabajo, habló de la persistencia, habló del esfuerzo en medio de las dificultades, de probar a aquellos que eran mentirosos, que decían no serlo, pero lo eran. Pero tengo contra ti que has perdido una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Otras versiones dice, has perdido tu primer amor, mira dónde has caído. Haz las obras que hacías al principio. Mira dónde has caído. ¿Dónde caí? Caí al no amar a Dios. Porque has perdido tu primer amor. Uno dice, bueno, nos está hablando de que nuestro amor disminuyó. Pero cuando te hablan de que perdiste tu primer amor, quien perdió su primer amor, perdió a Dios. Yo no puedo perder a Dios por la mitad. Cuando perdemos nuestro primer amor, hemos perdido a Dios. A veces decimos, pierdo mi primer amor. Bueno, mi primer amor lo estoy perdiendo porque estoy amando otras cosas. No puedo perder el primer amor y que mi vida siga normalmente. Si pierdo mi primer amor es porque algo ha ocupado ese amor. Y esto es una reflexión que tenemos que hacer todos. Si he perdido mi primer amor, lo he perdido a Dios. Si he perdido mi primer amor, algo está reemplazando, algo estoy amando más para amar otra cosa menos. Algo ha reemplazado ese amor. Y vuelve a repetir y me encantan las Escrituras porque tiene coherencia completamente toda. Dice, haz las obras que hacías al principio. Pero si leemos al principio, está hablando de que conoce su arduo trabajo, de todo lo que hace, ya que si lo vemos con ojos humanos decimos, no, Dios está contento porque está haciendo muchas cosas. No, Dios está diciendo, sí, conozco que estás haciendo muchas cosas, pero volvé a hacer las cosas del principio. Porque no es la cantidad de cosas que estás haciendo, no son tus buenas obras que vos creés, son las obras que yo hago a través tuyo. Volvé a las obras del principio. Y esta es la realidad. Cuando he dejado de amar a Dios, las obras que hago son las mías. Pueden parecer buenas, pueden parecer atractivas, pueden ser aplaudidas por la sociedad, aplaudirme de gran manera, pero si yo le doy de comer al más necesitado solamente para llenar un vacío en mí, es porque estoy llenando un vacío que ha quedado vacío. Un lugar que no está habitado, he perdido mi primer amor, no ha menguado mi amor. Cuando perdemos el primer amor, lo perdemos a Él. Cuando perdemos el entendimiento y el conocimiento de Dios, no es que estamos a medias, no, lo hemos perdido a Él. Y cuando nos habla del primer amor, nos está hablando de Dios y nuestros hermanos, de Dios y las personas que nos rodean, de Dios y las personas que están a tu alrededor, en la facultad, en el colegio, en la familia, entre los amigos, en la sociedad. Has perdido tu primer amor y esto tengo contra ti. Vuelve a hacer las primeras obras. ¿Hasta dónde hemos caído? Dice, haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. El candelabro es la iglesia, ¿sí? Y somos la iglesia de Cristo. Pero nos
nos habla Dios de un arrepentimiento y de empezar a conocerlo a Él, de volver a las primeras obras. ¿Hasta dónde hemos caído? Hasta perder nuestro primer amor. Porque a veces pensamos que no hemos caído como algo que se ve feo. Uy, mirá, claro, con razón, no está bien, mirá, lo veo con cara de enojado. Ayer me decían, ¿te pasa algo? Nada, estoy sin mi esposa nada más. Estaba en un congreso y ya tenía como abstinencia de mi esposa. Entonces me veían y me decían, ¿qué te pasa? No llores más. Algunos hermanos me abrazaron, ¿no? Pues somos uno, usted entiende. ¿Hasta dónde has caído? Ayer faltaba alguien que me diga, ¿hasta dónde has caído? No, el hasta dónde has caído no es un cambio de semblante, estar triste, estar desarreglado, claro. No. ¿Hasta dónde has caído? Hemos caído hasta perder nuestro primer amor. Hasta ese lugar caímos. Hasta ese lugar nos hemos rebajado. Hasta esas profundidades del infierno hemos caído. Al punto de haber perdido nuestro primer amor. Si disminuye tu amor por las cosas de Dios, es porque ha aumentado tu amor por las cosas que no son de Dios. Cuando disminuyó mi amor por Dios es porque ha aumentado mi amor por las cosas que no son Dios. Por eso dijimos que no es hacer por hacer. La exhortación a esta iglesia parece ser halagos lo que venía diciendo, pero la exhortación es volver a hacer las obras que hacías cuando me amabas. Esto es lo que Dios le estaba diciendo. Esto es lo que decía el anciano de día. Esto es lo que estaba diciendo Cristo. Le estaba diciendo, volvé a hacer, está bárbaro tu trabajo, efectivo, porque los que dicen ser apóstoles quedan humillados y los hallás mentirosos. Tenés paciencia, o sea, bárbaro, humanamente maravilloso. ¿Sí? Tenés paciencia, lo has tolerado, pero volvé a hacer las cosas que hacías cuando me amabas. Es duro esto, ¿no? Queda mejor, has perdido tu primer amor. Volvé a hacer las cosas que hacías cuando me amabas. Era lo que el anciano estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Por eso decimos que no es hacer por hacer, porque esta iglesia hacía mucho. Aparentemente había fruto de tolerancia, de personas que eran falsas y quedaban expuestas. Es hacer las obras que hacíamos cuando Él era nuestro primer amor, cuando le amábamos. Ya para terminar, escuchaba un terapeuta el otro día que él decía que la finalidad de la consulta terapéutica es hacer que las personas se cuiden, ¿sí? Llegan a terapia personas que muchas veces no se aman a sí mismos. Si no se aman a sí mismos, ¿cómo pueden amar a otros? ¿Sí? Entonces este terapeuta, que no sé si será evangélico, pero lo escuchaba y él decía la función terapéutica es hacer que las personas se cuiden, porque no se quieren, pero aunque sea, lleguen a cuidarse, porque quien no se quiere no se cuida tampoco. Y él contaba una historia decía, si yo te traigo un cachorro a tu casa, vos no querés cachorro, nunca quisiste un cachorro en tu casa, ¿sí? A mí me quieren meter otro perro más, ya hay por carta, documento, está negado eso, si nos vamos a pelear en el... Vengo y te dejo un cachorro, y van a decir, no, por favor, tenémelo unos días, pero yo no quiero cachorros, a mí no me gustan los perros, tenémelo unos días. Usted no lo quiere, no lo quiso nunca, tuvo malas experiencias, pero claro, le da la comida, ¿sí? El perro tiene hambre, ladra, usted dice, Ezequiel me dejó el perro, y este cachorro me lo dejó acá, y bueno, y le da de comer, ¿no? Por ahí el cachorro viene y le rasca un poco la patita, bueno, váyase. Y lo corre, lo batea un poquito, ¿sí? Y el perro te viene a despertar a la mañana, a ver, basta. Después un día usted se encuentra jugando con el perro. Y al perro le dolió la pancita, y uno dice, ¡ah! ¿Qué le pasó al perro?
3 de la mañana saliendo, llamando a toda la familia, va al veterinario a patearle la puerta, bajá, desgraciado, atendeme, el cachorro tiene dolor de panza. Usted no lo quería el perro. Yo voy a los 3, 4, 5 meses y te digo, ¿me devolvés el perro? Ni loco. Si es parte de la familia, ¿cómo te lo voy a dar? ¿Cómo llegaron a querer a ese perro? Por medio de los cuidados. Por eso la función terapéutica es que las personas se cuiden, porque si se cuidan van a llegar a quererse. Todo lo que cuido es porque lo quiero. Y esta es la función de la iglesia, amarnos, cuidarnos, ser uno parte de los otros para que el amor siga aumentando. Lo que cuido hará que el amor siga fluyendo y siga creciendo y siga manifestándose. Mi querido hermano, este es tiempo de ser la iglesia que Dios está buscando. No la iglesia que nos dijeron, no la iglesia que a mí me parece, sino una iglesia que cuida, una iglesia que vuelve a recuperar su primer amor, una iglesia que ama a Dios. Si hay algún hermano que no lo querés, empezá a cuidarlo. ¿Sí? Un consejo muy natural, ¿no? Pero comience con cuidados, porque todo lo que se cuida se termina amando. Y somos circuncidados, somos corregidos, para que esa sabiduría e inteligencia espiritual, que no es algo que es una información que se nos dio, sino que sigue siendo, y seguimos hablando, una vida que nos gobierna y se manifiesta en sabiduría, en entendimiento, en amor, en paz, en paciencia. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Le decimos, Señor, hacenos esa iglesia que cuida. Haceme esa iglesia que se preocupa por el otro. No solamente una iglesia que hace cosas, porque a veces nos llenamos de actividades para acallar nuestra conciencia, para acallar nuestro espíritu. Hacemos cosas y ¿sabe qué? El viejo hombre dice, con todo lo que hice para Dios, todo lo que... Esto lo hemos escuchado y lo hemos dicho siempre. Mirá qué desagradecido con todo lo que yo hice por él. Claro, cuando haces algo por el otro te debe algo. Pero si yo cuando estoy haciendo algo por vos, lo estoy haciendo por Cristo, mi hermano no me debe nada. Quien te debe, mire lo incorrecto que voy a decir, quien te debe es Cristo. ¿Y qué le vas a cobrar a Cristo? Si te ha dado todo. Cristo Él no tiene deudas con nosotros. Nosotros tenemos deudas con Él. Somos deudores de por vida. Por eso es imposible entrar en deuda con Dios, a pesar de todo lo que podamos hacer. Cuando nos enojamos con la iglesia y con los hermanos, ¿qué decimos? Con todo lo que yo hice para Dios. Entonces Dios preocupado dice, Ezequiel, no lo saquen, Ezequiel que hizo un montón de cosas para mí. Mi querido hermano, el viejo hombre siempre dirá, con todo lo que yo hice por mis hermanos, por Dios, por la iglesia. En la nueva naturaleza es todo agradecimiento. Es todo decir gracias, Señor, porque soy deudor. Porque todo lo que vos puedas hacer a través de mi vida no representa nada con todo lo que hiciste por mí, por mi familia, por mi descendencia. Porque me soñaste, porque me diseñaste, porque me preparaste para este tiempo. Muchos dicen un tiempo difícil. Yo le digo, este no va a ser un tiempo difícil. No va a ser un tiempo difícil para los hijos de Dios, porque Dios te diseñó para este tiempo. Amén. Dios te diseñó para este tiempo, no hay nada que temer. Por eso no digas más, este es un tiempo difícil, porque estás proclamando algo que querés vivir. Estás viendo con tus ojos naturales lo que querés que suceda. ¿Querés que la gente se arrepienta? ¿Querés que a la gente le vaya mal? ¿Querés que te vaya mal a vos? No. Este va a ser un tiempo excelente para los hijos de Dios, porque los hijos de Dios, estén en guerra o estén en paz humana, estarán gozosos, porque el gozo no proviene de las circunstancias momentáneas. Este será un excelente tiempo para los hijos de Dios, porque Dios te diseñó para este tiempo.
Dios te diseñó para este continente. Dios te diseñó para este país maravilloso, para esta ciudad. ¿Y sabe qué? La manifestación de los hijos de Dios harán que las cosas cambien. La creación toda está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y déjeme decirle, la iglesia de Dios hoy está influenciando. La iglesia de Dios hoy está caminando. La iglesia de Dios dejó de pelear con el enemigo porque es una batalla vencida. La iglesia está llamada a caminar con autoridad. Amén. En cada área donde le toque estar. Sea como mamá, sea como papá, sea como obrero en una fábrica, sea como taxista, sea como policía, sea como gobernador, sea como en el lugar de la sociedad que te toque, médico, dentista, donde estés. Allí Dios manifestará su gloria y su poder. Y la iglesia de Cristo está destinada a crecer, a avanzar con autoridad, no a pelear con el enemigo, sino a entender que tiene autoridad cuando está en el primer amor. Cuando no ha perdido a Dios, porque si perdimos nuestro primer amor con nuestros hermanos, con la iglesia y con Dios, lo hemos perdido a Él. ¿Le parece si oramos? Padre, te damos tantas gracias, Señor, por el entendimiento de que somos circuncidados, somos corregidos, somos podados para dar mayores frutos, para dar tus frutos y no los míos, para poder hacer no buenas cosas, sino que vos puedas hacer tus buenas cosas a través de nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, danos el entendimiento, la sabiduría espiritual para poder discernir, para poder hablar, para poder invitar a los nuestros, para poder ser inteligentes y no vivir simplemente la vida, sino poder invitar a nuestros hermanos, poder soñar que los nuestros te van a conocer. Sé que es un trabajo que vos has hecho, pero haz algo que nosotros también tenemos que caminar en esa intención. En la intención de que los nuestros te conozcan, en la intención de que los nuestros crezcan en tu conocimiento, en la intención de que los nuestros sean también tus hijos. Padre, correginos con amor. Señor, gracias por tu paternidad. Gracias por tus deseos, gracias porque nos has diseñado para este tiempo, un tiempo donde no tenemos temor, un tiempo para el cual nos has diseñado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.